todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Pues ya estamos aquí de regreso con su programa Estado de los Estados. Y recordará usted que iniciamos haciendo de este programa pues un grupo de periodistas del Estado dando nuestras opiniones sobre las repercusiones que se pueden tener en una entidad con relación a las decisiones del centro. También estaba usted enterado de que Jorge González Durán pues es el responsable de muchas de las cosas que aquí se dicen y sobre todo de las que emito yo, ¿verdad? Jorge, ¿cómo te va? Me va bien, sobre todo cuando estoy aquí contigo y con Hugo y con Rafa, en fin, me siento bien. Espero que ya hayas olvidado mi forma de despedir el programa y dejes de arremedarme, ¿verdad? Sí, cómo no, claro. Sí, cómo no. Hugo Trejo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenos días, Jorge. ¿Cómo Buenos estás? días. Rafa, un gusto Rafael estar aquí Santiago. y sobre todo, pues, un gusto estar con todos ustedes que están allá desde su casa o de donde nos estén viendo, ¿no? Y vamos a compartir aquí una hora muy interesante de comentarios entre nosotros. Rafael Santiago, ¿cómo estás? Muy feliz, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Como dice don Jorge, es algo que nutre, que motiva, que exalta, ¿no? Y se aprende, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto y estoy muy complacido por tu invitación, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todo nuestro auditorio. Y bien, pues hay necesariamente, porque así están los tiempos, porque así estamos viendo cómo se desenvuelven estas cuestiones en nuestro país. Podríamos empezar por el sector salud, que creo que la conservación de la vida es lo más importante. ¿Consideran ustedes que las decisiones que se han tomado a nivel federal con relación a la pandemia, a la vacunación, a la falta de medicamentos para atender otras enfermedades, a esta cortina de humo que se ha extendido, hablando solamente de fallecimientos a causa de COVID, cuando se tienen por cáncer, por diálisis que se han suspendido, por otros tratamientos de estas enfermedades que se les cataloga como catastróficas, porque finalmente pues acaban de muchas maneras con la vida de los seres humanos. ¿Qué les parece todo este entorno relacionado con la salud? Hugo. Mira, habría que ver en comparación con qué, ¿no? Lo que ha ocurrido en este país. Yo no soy catastrofista como para responsabilizar completamente al actual gobierno de todo lo que ha pasado, de tantas muertes que ha habido, ¿no? Habría que ver cómo habían actuado los otros gobiernos, habría que ver qué pudieron haber hecho, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno lo encabeza un hombre como López Obrador, pero la estructura de salud, pues es una estructura que viene desde siempre, ¿no? En el país, y la infraestructura pues estaba también mucho deteriorada, había muchísimos rezagos. Yo creo que no es un buen manejo, pero tampoco puede ser, se puede calificar tan catastróficamente como muchos lo califican. Comparándolo también con lo que ha ocurrido en otros países, en países que tienen mucho mejor infraestructura, mucho más posibilidades económicas de haber desarrollado mejores estrategias, ¿no? Vimos el manejo que se dio en Estados Unidos en un principio también, que fue terrible en la época de Trump, cuántas muertes se generaron y todo eso, ¿no? Les falta mucho, obviamente, falta muchísimo por mejorar. Se han ido cumpliendo las etapas de vacunación y pues, ¿qué te diría? En términos de calificación, no les daría un 10, pero tampoco les daría un 4 o un 3, como parece, ¿no? Yo diría que se irían con un 6 desde mi punto de vista, ¿no? Siendo
tratando de ser objetivo, tratando de cuidar todos los rezagos que de alguna manera influyen en el accionar del gobierno, pensando que es la misma estructura humana que hay en los estados, tratando también de ver que esta es una responsabilidad de todos, de gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, y no achacarles a un solo nivel de gobierno toda la responsabilidad en cuanto al manejo de la crisis que a todos nos atañe, ¿no? Rafael. Yo creo que Hugo tiene mucha razón en el sentido de que habría que ver lo que pasó antes. Esto nos da un referente y esto le da mucha credibilidad a Andrés Manuel López Obrador. Como hicieron un verdadero desastre, un saqueo descomunal, sin ton ni son, así de poner agua en lugar de sueros, en lugar de vacunas anticáncer, el de hacer robos con todo tipo de costos de los medicamentos en miles y miles de millones de pesos, pues cuando llega López Obrador y destapa esa cloaca, él tira eso y esconde cualquier posible error que pueda tener. Y son muchos los errores que tiene, pero los tapa. Es tanta la mugre que aunque él siga cometiendo errores, todavía tiene para hacer una especie de proselitismo político para que no le llegue a él ningún golpe, porque fue demasiado el saqueo. El exceso le permite a él todavía caminar como un héroe sobre una situación bastante complicada. Realmente el manejo de la pandemia pues es complicado, fue complejo, es nueva, no sabía nadie ni por dónde. Las vacunas incluso todavía se discuten. En Europa hay muchos antivacunas, hay muchos estudios de que la Pfizer tiene varios productos metálicos, ¿no? que pueden provocar daños irreversibles y que no son biodegradables. Hay muchas cosas todavía sobre las vacunas, todavía sobre la enfermedad, estamos en un proceso. Entonces aquí, en ese sentido de lo que es esta infección del COVID-19 con este virus, no se puede dimensionar en exactamente, no en decir que la regó o no la regó. Estamos en una media de muertes, de desastres, de equivocaciones a nivel mundial. Pero en lo referente a las medicinas, pues también ha habido una situación que no ha podido cumplir. Como no ha podido cumplir la descentralización del mismo gobierno, que aquí iba a venir a Chetumal la Secretaría de Turismo, en la cuestión de las vacunas era al revés, era unificar todo el sector salud. Y no es una cosa sencilla, hay diferentes sueldos, diferentes situaciones sindicales, es complejo y no ha podido hacer nada más que destruir lo que había hecho Fox, que era un sector salud ahí aparte, ¿no? Entonces, en ese sentido, él, pues yo no sé si ponerle una calificación, pero no ha podido cumplir, no ha cumplido. Y él se ha justificado en los anteriores gobiernos que entregaron a varias empresas de políticos, de Roberto Madrazo, de aquí de los yucatecos también, ¿no? De Emilio Gamboa Patrón. Hay varios a los que les entregaron y les daban 40,000, 50,000 millones anuales como si fueran pues unos chicles, ¿no? Ahí te van esto. Entonces, en eso él ha tratado de romper eso y por eso es que todavía se ocultan todos los errores, que son un montón, y todos los fracasos, que son otro montón, porque tienes todavía un trecho de protección de todas las tonterías, todos los robos, saqueos que se cometieron anteriormente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es presionar a nivel comunicación, que la gente también denuncie pues toda esa serie de situaciones del mal servicio que se presta en las diferentes dependencias. Por ejemplo, si uno va al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues digamos que haya algo de medicinas, no hay todas las medicinas. La mayoría dice, no, me dan una, me falta otra, que venga después, que ya no hay. O sea, ahí no están todas. Aunque Obrador dice, bueno, pues ya no me digan eso, ya no me digan eso. Pero pues ahí la gente le sigue diciendo, no están todas las medicinas. Y aparte, pues, de que no están todas, para acudir a una atención médica es el mismo martirio que antes. O sea, tú tienes que irte a formar a las 9, 10 de la mañana
para hacer cita a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde empieza el servicio y te atienden como a las 4 o 5 de la tarde. O sea, es todo un día para tomar una cita que el doctor te dice, pues a ver, dime rápido y salte, ¿no? De volada te da alguna cosa muy básica y no hay una buena atención. Entonces, hay mucho que hacer. En eso yo creo que no se ha hecho ni un 5%. No se ha hecho casi nada. Jorge. Pero bueno, pues, habrá que esperar un poco. Hay que recordar que este gobierno tiene 3 años y que México ha sufrido un saqueo de 80, 90 años. Saqueo brutal. Aquí en el estado de Yucatán hubo una gobernadora que se llamó, pariente de Víctor Cervera Pacheco, Ivonne Ortega. Ivonne Ortega, que ella era, junto con algún gobernador de Quintana Roo, manejaban la compra de las medicinas, crearon empresas para la compra de medicinas. Y no había medicinas tampoco. Así O sea, nosotros los asombrados, no hay medicinas, nunca las ha habido. Compraban medicinas caducas. Caducas, nunca las ha habido. Esta señora dejó un hospital que todavía no entra en funcionamiento, en Tecach, que costó miles de millones de pesos. Aquí, el Hospital General de Cancún, que pues apenas se puso en funcionamiento hace 2 años. Desde Fox se hizo. Estaba abandonado. Tres Lilia no primeras se le ha piedras. atendido, pero Lilia dijo que donde estaba es un tema ese, que donde estaba el antiguo Hospital General, algo se debe hacer, pasearse unos días allí, y es un nido de malvivientes, se pudo haber hecho ahí una casa de la cultura, o no sé. No, como una casa de la cultura, ya estás igual de ignorante. De- Todo lo que vale Sí, dentro sí, sí, de un hospital es todas las conexiones Pues tenía internas. esa Ahí infraestructura. podría en una semana haber puesto un hospital COVID Pero para nadie, rápido. está abandonado. Bueno, en Campeche, estoy hablando de lo que conozco. En Había Chetumal, también un en Chetumal está el hospital centro de alta oncológico de especialidad Chetumal. que estuvo abandonado, ya está funcionando a partir de, en pleno COVID, lo habilitaron y está funcionando bien. Hay una escasez de médicos especialistas en el país brutal, porque nunca se le prestó atención a esto. Escasez de algo, de enfermeras. Si hay alguna, si usted tiene una hija en lugar que estudie psicología o nutrición o filosofía o lo que sea, o psicología, que estudien de enfermeras. Yo tengo 2 sobrinas que están estudiando enfermería y ya están contratadas. Desde antes que terminen, hace falta en este país enfermeras. Especialistas. y Especialistas, en fin, causó más daño, así en términos porcentuales al turismo, el trato que le dio Calderón al problema de la influenza en el 2009. A Cancún fue brutal la caída del turismo en Cancún y tardamos todavía 5 años para recuperarnos de esa caída. Fue una cuestión absurda, ¿no? Y poca gente murió de la influenza, pero se cerró todo Cancún, los aeropuertos y todo. Y el efecto en la actividad turística fue devastador. Yo creo que no es lo ideal lo que ha pasado. Claro, han habido muertes, quizá algunas se pudieron haber evitado, o muchas, en fin. Pero esto nos tomó de sorpresa. Nadie estaba preparado para enfrentar esto, y menos con... El gobierno federal tenía destinados sus recursos a sus megaproyectos y tuvieron que improvisar. Se politizó al principio el asunto, además. Sigue politizado. Los gobiernos estatales Claro. lo politizaron. Y entonces todo esto evitó. Los gobiernos estatales estaban diciendo, el gobierno federal tiene una mala política, nosotros la tenemos buena. Se discutió lo del semáforo, el colores, en fin. Bueno, el gobierno federal dijo, pues ahí manéjense ustedes. Y tuvieron luego que sumarse al ver que no podían ellos solos. Eran no solo recursos, sino una política. En fin, se criticó que no se haya cerrado el aeropuerto de México. Qué bueno que no se cerró. La crisis económica hubiera sido brutal para nuestro país. Que causó esto un poco más de muertes o muchas muertes más, era inevitable. Ante esta crisis la gente tiene que morir. Han muerto amigos míos, afortunadamente ni un pariente o quizá no un pariente lejano. Pero yo veo que, yo coincido con un 6. Tampoco digo, o el mejor, no, ¿cómo va a ser el mejor manejo? Pero dígame, ¿qué país le dio el mejor manejo? ¿Inglaterra?
Inglaterra, España. pues cayó peor un primer ministro por lo que Alemania, ahí está pasó, Alemania. o Alemania, o Francia, o España, ¿no? O Estados Unidos, que dice Hugo, Trump, al igual que López Obrador, allí sí, López Obrador ha sido un mal mensajero. Trump no usaba cubrebocas, igual que López Obrador. Y decía, no hay problema, igual que eso. Por eso López Obrador y Trump se hicieron grandes cuates, porque coincidían en muchas de estas cosas. Al principio, López Obrador fue negacionista, no hay que olvidar esto. ¿Qué es negacionista? De negar los efectos de la pandemia. Como la ultraderecha, Bolsonaro. El problema de Brasil es inconmensurablemente Mayor. terrible. Sí, sí. La India, que fabrica vacunas, se muere como moscas en la India y es un gran productor de vacunas. Qué contradicción, quiere decir, ahora las vacunas de la India o no funcionan, o no sirven, o no la aplican, nada más como producto de exportación, porque la India está muy mal. La situación de África, porque hay quien decía, México parece África. No, México es un país fuerte, es un país que va adelante. En África hay países que solamente tienen el 3% de su población vacunada. Allí surgió esta nueva variante, que además, según estudios, no es tan letal como se empezó a decir, ¿no? Pero, en fin, yo creo que no es lo mejor que ha pasado, pero tampoco es lo peor. Punto intermedio. Sí, yo siento que el problema de la salud y el problema de la pandemia se politizó porque la oposición, como no tenía mayores argumentos, esperaba que esta fuera la caída, el quiebre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí lo entiendo, le apostaron a eso, le apostaron a que la pandemia de alguna manera rebasara la capacidad hospitalaria del país y se hiciera una crisis humanitaria severa. Por fortuna no pasó eso, al menos en los niveles que ellos lo esperaban y que perverso, ¿no? De esperar eso para el país, con tal de que ellos pudieran cumplir sus objetivos políticos. Lo que dijiste, lo reitero, Jorge, en cuanto al manejo de las medicinas, lo que dijiste de la falta de medicamentos, yo desde que tengo memoria, ir al Seguro Social, era o te lo subragaban o no hay el medicamento, siempre ha habido una escasez y no había ese problema, o sea, no había quien denunciara, quien se metiera, no había organizaciones especializadas para estar denunciando eso. Hay que entender que todos los intereses que se han afectado son poderosos y obviamente esos intereses son los que resaltan todo lo que había antes, aunque hay ahorita, que no es un pretexto para que siga existiendo, porque ellos llegaron con la promesa de cambiar y de transformar todo y de mejorar las condiciones del país. El problema es que los que exacerban esos errores, lo único que hacen es contribuir a que las cosas sigan igual y a que no haya una calificación negativa hacia un gobierno, porque la mayoría de la gente que apoya a López Obrador siente que están mintiendo, aunque a veces digan la verdad, pero ha sido tanta la mentira y tanto lo que han manejado que ya nadie les cree, y eso se ve, por eso es el apoyo que tiene de alguna manera el presidente, y qué malo, porque pues eso lo hace que siga cometiendo errores y la gente lo siga apoyando. ¿Por qué? Porque la crítica recalcitrante sobre todo no ha cesado hasta ahorita, pero ya no tienen credibilidad con la sociedad por lo que se ve. Hay una situación que dicen, esto nadie se lo esperaba, no, yo creo que nadie se lo esperaba en el mundo. Se resalta que si lo que pasó en Italia o en España, en Europa, lo cierto es que las mediciones normales no han dejado de ubicar a México entre el tercero y el cuarto lugar de los países que han manejado de la peor manera la pandemia. Hubo una negación al inicio, un llamado inclusive a la irresponsabilidad por parte del presidente. Se cometieron muchos errores, justificables todos, hasta aquellas grandes mentiras de que si llegamos a 60,000 muertos esto es una tragedia, cuando en este momento ya de manera oficial aceptan que son más de 450,000 y que si nos atenemos a lo que han expresado los investigadores de universidades de prestigio, que la cantidad de muertos en México tiene que multiplicarse por 3, por todo lo que se oculta, por aquellas etapas largas de una neumonía típica, etcétera.
Bueno, pues tenemos que esto se convirtió realmente en una catástrofe. Creo que lo reprochable es que en el primer tramo de la pandemia adquieres experiencia, ¿verdad? Pero esta experiencia sirvió para destapar la gran corrupción que existe apenas llegado a 1 año y medio el presidente. Se tapó lo de los ventiladores, ¿no? Que no solamente fueron los de los hijos de Bartlett, fueron también los vendidos, porque además se defendió diciendo que eran más caros los que había comprado la Sheinbaum, ¿no? Se destapó que a las universidades no les apoyaron cuando la universidad dijo nosotros podemos hacer ventiladores, pero no les dieron el dinero. Entonces, ¿cómo? Se inventaron una vacuna que iba a ser en México parecida a la de Cuba, que no sé qué, cuando la estaban comprando en los Estados Unidos, no la estaban haciendo en ningún laboratorio en Querétaro. Bueno, pasó esa segunda etapa, vino la tercera. ¿Y dónde quedaron las experiencias para no volver a incurrir en los mismos errores? Para no caer en esa negación hasta cuando te están pasando los videos, y lo vimos además quienes vivimos ahí en el centro, cómo estaban las carrozas fúnebres, ¿verdad? Y cómo se manejaron los crematorios, que es un asunto que nadie quiere tocar porque duele, pero el propio Seguro Social tuvo que comprar 10 crematorios más, y bueno, si aparecían los pacientes en los pasillos ahí sí con un pegado aquí de papel con el nombre, digo, pues es duro decirlo, pero ¿usted cree que le entregaron las cenizas de su familiar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque era una entregadera de cajitas, ándale. Entonces, pero viene esta ola y hacen un llenadero en el Zócalo. Y bueno, quién sabe si va a ser más mortal o no lo va a ser, todavía hay mucha especulación en el entorno, y deciden hacer actos multitudinarios. Ya también la señora Sheinbaum, que se ha convertido en una réplica de las decisiones del señor López, está anunciando pues su concentración por su aniversario también en el gobierno de la capital. Entonces, frente a todo esto nos encontramos con un panorama de mentiras. A mí me parece que es cierto, así, cierto, sí, porque además, pues cada quien le pone precio a su cabeza y cada quien sabe lo que se está robando. Políticos y que si los laboratorios y que si todo el mundo hacía negocio. Yo quisiera que nos dijeran quién. Yo quisiera que hubiese una carpeta de investigación, que si la Pfizer o estos que tienen acá sus laboratorios para envasar medicinas en México cometieron toda una serie de abusos, pues que los denuncien. No solamente que digan, vamos a comprar medicinas al extranjero. No, que lo sienten frente a la mesa del Ministerio Público, a Ivonne, a Félix González, a todos aquellos, sí, porque hay nombres. A Gamboa, a todos aquellos Madrazo, que se presume, Madrazo. claro, que Madrazo. se presume que hicieron su negocito. Bueno, pues que los pongan, que los sujeten a investigación, no que nos vengan con un cuento de vengan a votar para ver si ¿cómo se llama? Si juzgamos o no a los expresidentes. Pues si tienes con qué, júzgalos. Así es. Pues si la Estoy de la acuerdo ley con se todos. hace para aplicarse, Estoy de no para acuerdo con estar todos. jugando con ella. Así Y las denuncias deben tener nombre y apellido y nombre de la empresa, no nada más el saqueo, y por eso no hay. Y bueno, se presenta este extremo que tú mismo acabas de mencionar, de que se dice que hay quienes patrocinan los movimientos de quienes reclaman los medicamentos para el cáncer de sus hijos. Bueno, las asociaciones civiles que andan juntando un dinerito para apoyarlos, pues esas te dicen que no los hay. Hay conocidos de uno en el entorno que padecen esta enfermedad y que te dicen, en el caso de los hospitales oncológicos, un tratamiento, un medicamento, que es ahorita el non plus ultra para el cáncer, la inyección se pone o cada 21 días o cada mes en este proceso de quimioterapia. Vale 40,000 pesos. En los hospitales estos a los cuales de especialidades, a los cuales les quitaron la posibilidad de las cuotas de recuperación, se los entregaban, hay un par de jóvenes en Puerto Aventuras
que estaban inscritos en este hospital oncológico, que el día que llegaron por su medicamento y pues ya no se los dieron, ¿verdad? Y lo tenían que ir a comprar, ahí en ese lugar, esta misma inyección de 40,000 les costaba 3,000 pesos por su condición económica, ¿verdad? Y porque estaban yendo pues a esto, tal vez en un hospital general con área de oncología debieron habérselas regalado, pero bueno, 3,000. Pues regresaron a llorar porque ¿de dónde iban a sacar 40,000 pesos? No había manera. Entonces, todas estas negaciones y el ocultamiento, te digo, de muertes producto de otras enfermedades, pues, ¿a dónde vamos a parar? Ahora, ¿les parece que un arqueólogo debe estar al frente de un instituto de salud? Pues, me parece absurdo, ¿eh? Que la señora Buenrostro, muy buena para sus números y todo, pues lo ha demostrado ahora con el SAT y sus ingresos por la captación tributaria y, en fin, las sanciones impuestas. ¿Qué va a saber de medicinas? Pero recurren a organizaciones internacionales que después ya los rechazan. ¿Por qué? Pues porque no entienden. No hay la gente que tenía preparación para todo esto, pues, y que no corresponde a todos estos gañanes, sino que hacía la chamba de poner cuántas penicilinas vamos a necesitar y cuánto todo, porque tienen toda la información recaudada durante años, para que si bien se va a seguir padeciendo igual, no sean en el número de casos que se está presentando en el presente, esos fueron despedidos y fueron sustituidos por el cuate, por el amigo, por el vecino, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues tú apúntale a ver cuántas aspirinas compramos, ¿no? Pues eso no se puede. O sea, pues no sé, yo creo que sí considero por los cuates, porque yo soy cuate de ellos y que no me han que en contratado. el renglón salud, la verdad es que hasta ahora el gobierno federal está totalmente reprobado. Ahora, qué? ¿Está qué? totalmente reprobado. Hay ¿Pero algo. quién lo reprueba? Yo, Ah, bueno, claro. en mi opinión, Ah, en tu dije, en mi opinión, claro. opinión. Ahora, que se politizó la vacunación, de eso no cabe duda. Fueron haciendo jornadas de vacunación con unos miles, ¿no? Luego ya cientos de miles. Antes del proceso electoral se llegó a aplicar en un solo día 1,200,000 dosis. En este momento volvemos a las 200,000. Y no pueden decir que no hay vacunas, porque el propio presidente dijo que había 40 millones de vacunas. Están hablando de 500,000. Ayer Te siguen estaba escuchando. vacunando. Ayer se pusieron 430. Ayer- Antier fueron 200 y pico mil. Sí. Hay 40 millones de vacunas Sí. guardadas. Así es. Entonces, primero negaron que no, ¿para qué vamos a vacunar a los de la tercera edad? El doctor Muerte no dijo la vacuna destinada a un niño mata a Viene un la adulto. tercera vacuna para los Por adultos eso, mayores. pero ¿cuándo viene? Un día después de la concentración del Zócalo, porque las críticas sobre la concentración del Zócalo fueron muchas. Entonces, bueno, pues necesitan también su cortina de humo. Entonces, la cortina de humo fue el salario mínimo y la vacunación. Sí, indudablemente que lo negativo de la actuación del gobierno es lo político, ¿no? No puede ser tan insensible a lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto al surgimiento del Omicron como otra nueva cepa, e incluso al propio contagio natural que se sigue dando del COVID. A pesar de que se diga que ya estamos saliendo, no se puede ser tan insensible como para propiciar este tipo de concentraciones. Gana lo político en todo, al final de cuentas. Les interesa lo político y lo que menos les interesa es la prevención, ¿no? Pero yo decía que a esto contribuye mucho también la oposición. O sea, la oposición formal de partidista y la oposición de los grupos de interés que no cesan, que no cambian de estrategia y que siguen descalificando y jodiendo y todo, y lo único que hacen es justificar más la actuación del presidente, aunque esté mal, ante toda esta gente que lo sigue apoyando. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí hay responsabilidad también de la oposición.
Sí, bueno, yo creo que la oposición ha actuado con toda En la ese responsabilidad sentido. al no aparecer por ningún lado, ¿no? Así es, Yo así creo es. que esto es como el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? El país. O sea, México fue un país muy golpeado de manera brutal, de manera brutal, salvaje. Entonces, esta mujer golpeada decide, después de muchos años, divorciarse. Y su nuevo marido la engaña, es irresponsable, y le dice, oye, tu marido te engaña, es irresponsable, no te da el gasto muchas veces. Sí, pero lo prefiero al anterior, que me madreaba, que me golpeaba. O sea, sí, ese es el síndrome. Así es esto. No estoy diciendo que este no sea un gobierno que mienta, que sea irresponsable, que no dé el gasto. Sí, porque además es la misma Pero de estructura. cualquier manera, lo prefieren al anterior, que no solamente te engañaba, no te daba el gasto, sino que te golpeaba también. Entonces, algo muy mal se hizo antes, que sabemos que sí, como para que la mayor parte de la gente apruebe este gobierno. Sí. ¿Qué es lo que a mi juicio falta? Que Lilia en su diagnóstico pues tiene razón, ¿no? Pero ¿qué falta? Una cosa equilibrada. Falta No mesura. todo lo que ha hecho este gobierno está mal, no todo. Algo bueno está haciendo para que tenga el apoyo, ya no de las encuestas, esas pueden estar cuchareadas y maiciadas, en las elecciones, que son elecciones ahora sí muy vigiladas, donde el gobierno tiene en contra al INE y al Tribunal Electoral y todo, ¿no? O sea, hay allí, eso vemos algo, entonces, ¿qué es lo bueno que está haciendo? Los abrazos no balazos, que permite la incursión de las grandes mafias en el proceso electoral. Pues Por eso sí lo bueno, está pero haciendo algo muy bueno bien. está haciendo entonces. Ajá, por eso algo muy, muy bueno para un sector, para ese grupo que nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Para los millones de mexicanos que van a votar, ¿no? Sí, pero eso también existía antes. O sea, veníamos padeciendo la ola de violencia desde finales del sexenio de Fox, así ya fuerte. O sea, todo el sexenio de Calderón, al grado que Calderón declara la guerra, porque ya el país estaba Yo metido te en una diría que dinámica de antes violencia enorme. Las o puertas desde se antes. abrieron con Salinas. Sí, desde el asesinato del cardenal y todo ese rollo, el asesinato de No, desde que Camarena. estaba prohibido señalar que el hermano del presidente pues recibía Así es. a los grupos de narcos, ¿no? Los Así Arellano es. no estuvieron en la anunciatura. Así es. No empezó a abrirse ahí todo. Sí, pero ya la y no, violencia y fue con la venia de Salinas, con el Consejo de Salinas, seguido por Miguel de la Madrid, que incursionan los militares, y entonces esto Perdone que les empieza a interrumpa, sembrarse. porque si no, a mí yo a veces padezco un Alzheimer selectivo, se me van las ondas. Lo que dice Lilia está bien. El secretario de Gobernación, el último secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari fue Carpizo MacGregor. Carpizo narra en sus memorias que le informan a él siendo secretario de Gobernación. Carpizo vivía con su mamá, una señora de 85 fue años. Procurador General de la República. Sí, pero fue secretario de fue Gobernación. el fundador de la Comisión Nacional de Sí, Derechos Y, Humanos. luego de ahí lo pasaron a la Procuraduría General de la República. Cuando era Procurador General de la República es cuando uno de los Arellano Félix va Bueno, a la espérate, nunciatura. entonces era procurador. Carpizo vivía con su mamá, era hijo único, y su mamá tenía 85 años, él tendría 60 en esa época. Entonces dice que recibió una llamada y salió en pijama, Así lo dice. Sí, a ver Los al Pinos, presidente. pidió una cita urgente con el presidente. Ya estaba amaneciendo. Y el presidente lo recibe, o sea, Salinas, y le dice, me acaban de informar que en este momento están los Arellano Félix en la nunciatura. Los recibió el nuncio y ahí Era están a desayunar. Jerónimo Prillón. Jerónimo Prillón, van a desayunar allá. He armado un operativo para no sé qué, y Salinas dice, no, espérate, no es un operativo. ¿Dónde déjalo, oí eso hace déjalos". poco? ¿Dónde oí eso? Sí. ¿Será con por eso. Ovidio? ¿Será Entonces, Ovidio? lo que hizo López Obrador con no detener al hijo del Así Chapo,
Y lo mismo hizo Es lo Calderón que en ya se Tamaulipas. hizo ¿eh? antes. Y lo Dicen, mismo, no. lo mismo es hizo que se va a Calderón armar en una Tamaulipas. guerra. Como no tienes idea, le dijo Salinas. Si los detienes, ¿quién para esta guerra? Ey, es lo mismo. Lo mismo hizo Calderón en Tamaulipas con uno de los Zetas que lo tenían acorralado y también tuvieron que desistir, lo tuvieron que soltar. Sí. O sea, nada más hay que... Uno le echan a los del pasado y los del pasado no se acuerdan que también tuvieron sus etapas. ¿Qué pasó, Rafael? No, el hecho es que eso de dejar libres pues no es nuevo, ¿no? Y los pactos y los acercamientos con los narcos, ya ves está Inés Gómez Mont, está todo el mundo del espectáculo ahí metido en toda la cuestión de narcos. Entonces es muy, muy complejo y difícil, y no es solamente en esos momentos de alta tensión, sino también de gran acercamiento y de muchas bolsas de dinero, ¿no? También cuando pues hay grandes flujos de capital, hay también ese acercamiento y esa liberación. El caso de Chapo, ¿no? Que dicen que pagó Con Fox. 20 y tantos millones con Fox y después con Por la con salida Peña de Puente Nieto, ¿no? Grande. Por la salida de Puente Sí, son las dos salidas que tuvo, pero dos salidas que fueron pagadas bien pagadas y además utilizadas también Otra fue con políticamente. Peña Nieto, ¿no? Sí, Pero la primera sí, fue con con Peña Nieto. Fox. Entonces, La segunda fue la del túnel, que no es nada más la primera del túnel. La primera del túnel fue en Lecumberri, Sí. cuando de ahí hacen el túnel para Sicilia. Bueno, se dijo que era para Cecilia Falcón, pero realmente estaba hecho para un narco de apellido Estrada. Y claro, como se fue con el Sicilia jaló los reflectores, pero fue cruzar toda la avenida la que está a un costado de Lecumberri para ir a salir a la casa junto a donde estaba la fábrica de Lánfora, que donde se hacían platos y vaquillas y todo eso. Hay Ese una fue el primer cosa, túnel. Perdón, Lilia, de esto de los hospitales, se volvió un negocio de todos. Aquí, voy a decir algo que yo no quería decir, pero lo conocen todos ustedes. Aquí se contrataron 200 camas, era un hospital, no se le encargaron a un venezolano, que ahí está todavía ya. Carpas. 200 carpas. No, 200, Camas. dos carpas. O sea, Camas, dos carpas Dos carpas. donde pero instalaron con esas 200 camas. camas, cada una o en total, no sé. 2 carpas con 200 camas. En 200, El negocio con los muertos, con los enfermos, hombre. O sea, todo. Pero además esto lo denunciaron en la mañanera y al fulano al que mencionas, al venezolano, le dieron oportunidad de presentarse en la mañanera y aclararle al presidente, está, cuando ya. lo que se necesitaba era una investigación. Y además cuando te estoy diciendo que tienen el hospital Cumate, o sea, aquí sí como hay el 2, aquí se puede decir Cumate 1, que se han robado cobre, pero que lo habilitas trabajando 24 horas y de acuerdo con la urgencia del COVID, en 3 días lo hubieses tenido funcionando. Ahora, con camas, ay, con instalaciones, con eso, porque lo cerraron porque ya no tenía capacidad, Sí. Hay no otros porque efectos. estuviera mal en su estructura interna. Hay otros Perdón, efectos. Mira, Hugo, antes nada de- más de este detalle. Puede estar mal manejado esto. Yo no lo dudo, yo no soy quien para decir ha estado manejado muy bien, pero hay datos. Y como periodistas tenemos que usar los datos. Ahora hay en Cancún 5% de ocupación hotelera cuando estuvimos al 98. Algo bueno está pasando. No sé si sea un ¿Hay gran cuánto? fraude, si hay 95. Hay el 5% ahorita de ocupación Hospitalaria. No, hospitalaria. Ah, pues digo, hotelera, digo, puta, ya estamos en hotelera, crisis. no, Es que las dos empiezan con H. La hotelera va al 95. Sí, ya. La hospitalaria va al 5. Sí. Entonces, ya los enfermos no van al hospital, o no sé qué, o sea... No, la vacunación sí, indudablemente o ha sea, sido una de las causas de que haya disminuido muchísimo la mortandad. Ahora, en este país, Y la enfermedad. obvio que se iban a morir todos los que se han muerto. Es un país enfermo por las políticas de salud de hace años, por el exceso de peso, por todas las enfermedades crónico-degenerativas en las que estamos hechos todos los mexicanos. La mayor parte de los mexicanos tenemos problemas de esa naturaleza. Millones de y era diabéticos, obvio todo. que una pandemia como la del COVID-19 iba a causar estragos en la población, si fuera el gobierno que fuera. Yo que le puedo cuestionar también a este gobierno en cuanto al manejo, no nomás en la cuestión de los hospitales, y eso tiene que ver toda la estructura y obviamente
pues los jefes de esa estructura son los que no previeron cosas. En otras áreas, por ejemplo, en el área educativa es de veras una tragedia lo que ocurrió con todas las escuelas, por falta de previsión, porque ahí fue falta de previsión, y sí es de esta autoridad actual, no le puede echar la culpa a la del pasado. ¿Cómo se dejaron abandonadas todas las instalaciones educativas del país? Si solo en Quintana Roo se habla de no sé cuántos millones de pesos para rehabilitar a las escuelas, cuando tenías personal suficiente. Pues, si no hay alumnos, pues mandas vas turnando intendentes o maestros que estén vigilando, que estén dándole mantenimiento a esas instalaciones. Y no al final pues es que se robaron esto, es que se montaron, es que se echó. De veras, eso sí es criminal y eso sí es una responsabilidad que le deberían castigar a la autoridad actual. ¿A quién es el responsable de la infraestructura educativa? ¿Por qué? Por falta de previsión. Eso sí fue una falta de previsión criminal. Eso sí. Sí, porque se robaron los servicios sanitarios. Pero lo dejaste todo, así, ¿no? lo dejaste así. Hasta Los propios bebederos, todo. Cuando tenías los recursos humanos, no había manera es que se van a contagiar. No, ok, nos vamos a ir todos a casa, pero espérate, tenemos una instalación que cuidar, tenemos computadoras, hay material didáctico, aparte las instalaciones. Vamos a turnarnos, no te vas a contagiar por ir a la escuela, se va a estar sola la escuela. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. A mí eso sí se me hizo muy criminal. Sí, indudablemente. Aquí en Yucatán se realizó hace 10 días, 2 semanas, el Tianguis Turístico número 41 con gran éxito. Yo lo vi todo por las redes sociales. Yo no asistí, aunque sí estuve invitado, algunos amigos fueron. Un tianguis realmente fabuloso, de primer mundo. Me asombró mucho la capacidad de organización que allí el gobierno de Yucatán, en coordinación con la Secretaría de Turismo, hicieron para este tianguis. Y el gobernador de Yucatán dijo que aquí en este centro de convenciones remodelado y ampliado estamos realizando esta inauguración, porque se pensaba hacer desde hace 2 años el tianguis. No se hizo, y aquí sirvió de hospital para COVID. Hubo 500 camas en esta área, un área muy grande. Bueno, esas 500 camas ya no están. ¿Sí me explico? O sea, se habilitaron áreas públicas. Hasta el museo que creó esta señora Ivonne, que ya no está funcionando porque se le están cayendo no sé qué cosas. Se usó el Museo de la Cultura Maya, ¿sí? También se habilitó como hospital de COVID. O sea, pasamos una crisis terrible. Ya bajó, esperamos que, como dice Lilian, no venga la 4ª ola, porque entonces iba a ser, yo me rindo, ¿no? O sea, hasta ahorita yo no me he rendido. Todavía tengo esperanzas de que algo se pueda hacer. Pero mejor. podría ser, mira, la 4ª, la 5ª, la 6ª ola, pero que se aprovecharan todas las experiencias que ya se han vivido y que pudieras realmente tener confianza en que le van a poder hacer frente. Y uno cumplir responsablemente con tu tapabocas, con todo esto. Pero vas al aeropuerto, por ejemplo, y es un gentío brutal. Eso y sí. llegas al área de migración para los vuelos Bueno, en Campeche ya internacionales. prohibieron, ya dijeron que no hay problema, ¿no? Que puedes andar sin tapabocas y sin ningún... Pero acuérdate que la Campeche gobernadora. era el lunar del mundo, estaba en verde. Yo le decía a los de Campeche, oigan, que no han recibido la llegada de investigadores, de científicos, a ver qué comen, a ver qué respiran. Son el único lugar en el mundo en verde. Nosotros también vamos a estar ¿Qué en era verde. eso? En verde vamos a estar aquí a nivel estatal dentro de poco. Sí, y en verde está la Ciudad de México también, y No, ya no, pueden pero pintar del- de verde. del verde. Ah, Sí. ah, tú Del estás. Partido Verde. No, El no, próximo año va a yo, estar en verde. no, yo estaba hablando del semáforo, sí, ya lo del sé. Doctor Muerte, no del partido, de la bola de sátrapas que existen en ese partido, que por cierto, ahí son las cosas que fíjate, no, pues yo no entiendo, a ver si ustedes me las pueden explicar. Han renunciado al gabinete quienes
habían demostrado con su trayectoria o con su participación en la iniciativa privada tener experiencias y capacidad. Ursúa, Toledo, en fin, los que fueron yéndose del gabinete, el propio Jaime Cárdenas, que estaba al frente de robarle al pueblo lo robado. Bueno, se fueron. El presidente los deja ir. Y al mismo tiempo se busca alianzas, pues con partidos como el PT, que no representa nada, ¿no? Y menos si nos atenemos a su nombre, y el Verde, que bueno, de entrada y producto de este gobierno, no de los de antes, pues ya tienen a su gobernador narco. ¿Cuántos gobernadores narcos ha habido? Pues parece que hasta quieren mencionar a Toledo Corro ahora con lo de la rifa de su casita, ¿no? Pero no vistos así de tener un expediente abierto, haber estado en la cárcel, acusado él, el papá, los Gallardo. Y el señor Mario Delgado hace todo un movimiento para poner a una candidata muy débil a competir por Morena, con el fin de que llegue el del Partido Verde, ¿no? Así es. Y bueno, y los vemos actuando aquí. Y tú dices, bueno, yo te lo digo, el presidente yo creo realmente que necesita... en lo político es donde eso. más le ha quedado de ver. Y yo lo digo como quintanarroense, que esas negociaciones políticas, y por esas negociaciones políticas nos va a castigar a los quintanarroenses con un pacto, o sea, llevando Vergonzoso. el pacto hasta las consecuencias de entregarle el gobierno del Estado, porque es entregárselo, es como entregarle una plaza, ¿no? Una plaza con todas Al las narco. corruptelas que han hecho, cómo se han comportado, las experiencias que tenemos en los últimos 3 años, desde el Congreso del Estado, desde el comportamiento de sus propios diputados, de Morena, por ejemplo, hasta el comportamiento de alcaldesas como Laura Fernández, que al final de cuentas el último trienio fue de Morena, de alguna manera, fue por Morena que llegó en la reelección, el de Laura Beristain en Playa del Carmen, y obviamente el trienio de Mara Lezama aquí en Benito Juárez, ¿no? Con todo lo que ha salido, con los expedientes que han abierto en contra de ella. Si yo me pregunto, si el presidente o Morena o la 4T, vamos a decir, desplazó de posiciones públicas a gente como la secretaria de Turismo de la Ciudad de México por subirse a un vuelo privado, por ejemplo, y si el argumento para sacar, no hablo de las causas reales, pero si el argumento para sacar a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera fue el haber hecho una boda suntuosa, como lo hizo Yáñez, su vocero, César Yáñez en su tiempo también, fueron desplazados, fueron hechos a un lado. Y aquí esta señora, o sea, primero, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que la Casa Blanca o las casas de Puerto Cancún no sean de ella, no las haya comprado, ella misma, en una declaración cuando le cuestionaron, dijo que se la habían prestado para que pasara ahí la pandemia con su familia. El simple hecho de habérsela prestado era para decirle, hey, por lo menos Hubo ya una no te vas. contraprestación. Pero olvídate que no haya Sí, habido. claro. Que no haya habido. Para empezar es un delito, ya. Porque esa casa sobrepasa más los 900 y tantos pesos que puede recibir como regalo un funcionario público. Claro. Ah, está bueno ese tema. Sí. Porque recuerda también que aquel del Estado de México, que porque le pagaron unas vacaciones los de OHL, Así es, lo corrieron. así es. Y traen a un diputado, a un presidente municipal de Tamaulipas, también ya agarrado de los tanates, como dicen, también por traer una camioneta que le dieron. Y digo, esta señora se fue en un vuelo privado a Colorado con toda la familia y regresó y está aprobado. Regresó a una gira precisamente del presidente, era un vuelo privado. Como él dice, ¿quién pompó? Y aparte de todas las corruptelas, mira, a través de la Auditoría Superior de Fiscalización del Gobierno, de la Cámara de Diputados, que es la Auditoría Superior De la Federación. en tan solo 3 meses del primer trienio de Mara, entre septiembre
y diciembre, se desaparecieron 157 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice la Auditoría, la Auditoría Superior de la Federación. Y ahí está la observación. ¿Por qué? Porque no es la única que lo ha hecho, porque en Benito Juárez, como municipio, siempre hay excedentes. O sea, se sobrepasan los ingresos. Ellos a veces programan una cantidad Hay superávit. Superávit. Tuvieron más de 157 millones de pesos de excedentes en recaudación y no saben dónde quedaron. En 3 meses, nada más. Y nada más de esa área, olvídate tú de los otros chanchullos. Y está en el expediente de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, yo me pregunto, entonces, ¿para qué chingado sirve este tipo de organismos si al final de cuentas sigue pendiente eso? Pues mete una denuncia, alguien tiene que meter una denuncia para obligarlos a justificar dónde está ese dinero. De 3 meses nada más, del primer año. Bueno, pero si te vas a nivel estatal también, el Estado entrega partidas presupuestales de las cuales debiera supervisar. Bueno, y ahí están los curuleros que tienen la aprobación de las cuentas públicas, que también es otra arma con la cual tendrían que establecer una supervisión. Ahora, ¿hasta dónde el presidente realmente no se ha dado cuenta del plan de los verdes? Porque si volteas, bueno, pues en caso de ser esta señora la candidata, pues hay una verde detrás, esta muchacha Peralta. Es entregarle el Peralta de la Peña. Sí, ¿cómo es? Pati Peralta de la Peña. Ajá, Peralta de la Peña. Que entraría, o sea, tienen el circuito cerrado, todo el norte del estado más la gubernatura, ¿de eso se trata? No, pues ya con la gubernatura ya se aprovechan de todo el estado, ¿no? Porque todos se van a superar. Sí, es que sí, pero ¿tú crees que les interesa el sur? No, les interesa. ¿Tú crees que les interesa José María Morelos o que les interesa Carrillo Puerto? No, tal vez Bacalar. No habrá un plan para enfrentar el COVID ni nada, ¿no? Pero hay un plan para apoderarse de Quintana Roo. No hay un plan para acabar con la inseguridad. No hay un plan. No hay un plan, no hay nada, pero sí hay un plan para apoderarse del Estado. ¿Quién sabe? Para acabar con la inseguridad no, pero para abrir un mejor mercado sí. Porque si tú tienes a un sujeto tan ligado con estos grupos como el gobernador de San Luis, al cual pues la primera que fue a felicitarlo fue Laura Fernández Piña. Así es. Luego se fue a San Luis a abrazarlo. ¿Ah, sí? Así. Entonces, bueno, pues aquí tienes un mercado que se están peleando muchas plazas, pues allá es a donde haces el acuerdo de pacificación. Allá les dices, bueno, pues como antes, ¿no? De aquí para acá es tuyo, de acá para acá es tuyo, y muchachos trabajen bien, no se peleen y ya dejen de estar descabezando ahí a tanto cristiano, ¿no? ¿Eso es lo que podemos esperar ahora con el verde? Eso es lo que podemos esperar. Sí, de hecho, ¿te acuerdas que hay una denuncia de parte de un periodista en el sentido de que por haber denunciado la cuestión de los nexos del gobierno municipal de Mara Lezama con el narco, pues estaba en estado de muerte y tuvo que salirse del estado por piernas, si no, pues hubiera sido ejecutado. Ahí hay problemas graves, pero el detalle está en que tiene la complacencia del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tienen más videos de otros hermanos dándoles dinero, los verdes, o ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón, no? Una razón política por unos votos en la Cámara, pero tanto por unos votos. O sea, ahí hay muchas cosas raras. Y lo que vemos aquí del Partido Verde en Quintana Roo es que actúan como una especie de Mara Salvatrucha. Los Maras Salvatruchas, para ponerse un tatuaje de una lagrimita en el ojo, tenían que matar a un familiar. Entonces tú matabas a tu tía, a tu papá, a tu mamá, etc., una lagrimita, y a otro familiar. Y así es aquí como les hacen ellos una especie de un pacto especial para mientras más corrupto seas, tu proyecto de iniciático sea mucho más importante. Por ejemplo, tienes los casos de el mismo el presidente ahí de la Cámara de Diputados, de Gustavo Miranda, que pues su mamá metida en problemas robando departamentos de lujo. Pero nomás fíjate la calaña. Sí, no, perdón. Dime. Es que cuando dice, no, yo no soy el truán, es mi mamá. Es mi mamá, ¿no? Pero déjate de eso. En el Congreso hay problemas graves
por cómo dispuso del presupuesto del Congreso este muchacho. ¿Cómo se robó el presupuesto del Congreso? Más Sí. que Martínez Arcila. Pero aparte, más. fíjate, ahí está Gustavo Miranda, con su mamita, ¿no? Haciendo ese tipo de travesuras. Así como, por ejemplo, Mara puso a sus hijos menores de edad como dueños de taxis, así también acá hicieron otro negocio con respecto al verde. En este caso fue la mamá. Pero si vas a otro punto, por ejemplo, el otro dirigente verde, el actual, Pablo Bustamante, era una especie de empleado ficticio, que hizo la denuncia en contra del dueño de ese departamento que robó la mamá de Gustavo Miranda, o sea, para que hicieran que él hacía la demanda y tenía que cobrar. Como hacen una especie de juego de esta Es una mafia inmobiliaria que le sí, llaman, ¿no? agarran y te hacen la denuncia, como son de extranjeros, no llega la denuncia o la recibes tú mismo, no la respondes, entonces entra ya a remate tu propiedad y en el remate ya queda con eso. Es un juego ya muy hecho donde participan todas las autoridades. El otro dirigente del Verde, José de la Peña, hace poco estaba involucrado y le congelaron las cuentas por lavado de dinero de la mafia rumana, que robó cientos de miles de millones de dólares. ¿Y que ¿Dónde acabó esa denuncia? Está todavía congeladas sus cuentas. Y él puso, fíjate, para que Se las vean nada más regresaron. la prepotencia verde, que te debe poner verde de coraje a ti, don Jorge, que eres tan honesto, dice, me vale mamacitas, no digo la palabra, me vale, así puso en su Twitter, me vale lo que piensen, así que casi nos mandó a saludar a nuestra jefecita en forma muy directa y así les vale. Hay cinismo, un cinismo brutal, ya les valen las formas. El caso del nombramiento del nuevo encargado ahí del tribunal, ¿no? Del nuevo magistrado. Hayden Cebada. Hayden Cebada trabajó con Alor haciendo todo tipo de tranzas inmobiliarias. Después el papá, después y con el hijo se meten los dos al gobierno actual de Mara Lezama y también se dedican a hacer todo tipo de triquiñuelas. Hasta forman la sociedad de Mara Lezama de esta Cumpal, la sociedad Cumpal, donde está el esposo, el hermano y los dos hijos. O sea, y de ahí de esa sociedad han salido millones y millones y millones para comprar cosas comprobadas, las cuentas de los bancos, comprobado lo que son las facturaciones de todas esas propiedades inmobiliarias. Y ¿quién hace algo? Santiago Nieto, con igualdad, no hace nada. Todo el mundo se tapa con la misma cobija de la corrupción. Pero si oímos a diario la mañanera de Andrés Manuel, dice, pues yo ya eliminé la corrupción. ¿Dónde, no? Pues a lo mejor en algunas esferas, ya ves que él dice que empieza a barrer desde arriba para abajo, pero nada más quizá barrido el primer escalón, porque abajo está hecho esto un berenjenal real. Así es. A lo mejor tienen a los del verde, pues como la caja chica de Morena, ¿no? O del López Obrador. No, ese se supone que es el PT. Al PT ese López Obrador le tiene mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo, o sea, desde la primera campaña, ellos estuvieron haciendo aportaciones económicas. Entonces ahora pues viene la retribución. Recordemos que el PT había perdido el registro y se lo dieron. Esta radiografía que hizo Rafael Santiago de esta cosa del verde, has utilizado esta escalofriante corrupción y de lo que nos espera, de los Cebada, de las empresas estas, todo Pues eso. va a ser el presidente del tribunal, ¿Y sabes Sí. qué, Lilia? No, y va a ser gobernador Amara. ¿Y sabes qué? Hugo, no tienen tatuajes con lágrimas en el rostro, solo eso les falta, porque son igual de despiadados que los maras salvatruchas, a quienes por cada muerte de un familiar les ponen una lágrima. Eso fue realmente escalofriante lo que dijiste. Estos no tienen estas, son tan cínicos que ni siquiera se han tatuado Se con ríen. lágrimas los ojos, no tienen sentimientos de culpa. Sí, ya les dices lo que les vale. Están haciendo todos los negocios, ¿no? Que se pueda y no hay forma de pararlo. Tiene que haber. Pero Esa es la fíjate cuenta que- pendiente desde López Obrador. Se me hace esto más devastador que el manejo del COVID, porque es entregarle no solo Quintana Roo, San Luis Potosí, Chiapas, a esta banda de truanes. Sí, lo terrible es que con todo lo que le ha dado a Quintana Roo,
O sea, con las obras de infraestructura que ha impulsado, que viene desarrollando, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el rescate del sur, todo eso, ¿se va a ir a la basura? ¿Que vaya qué? No, se va a enriquecer las bolsas de Por estos. eso. Porque Sí, pero se va a ir a la van basura a en hacer términos de negocios. historia, con que nos deje al verde aquí enclavado. A mí me gustaría que el gobierno federal, pero no lo hacen. Hay una complicidad, yo creo que para beneficiar a Mara. El gobierno federal está haciendo aquí obras muy importantes, pero no tienen su letrero. Y Mara se las adjudica. Están haciendo la ampliación y remodelación muy bien de un campo de béisbol aquí en la región X, ¿no? El Beto Ávila. Centro. El Beto Ávila. La 12. El Parque de la Equidad, que está aquí por la Avenida Las Torres, es una cosa fabulosa, de primer mundo. Ayer fui y le recorrí parte de lo construido, está muy bien. ¿Dónde? En la Avenida Las Torres. Ese se lo está adjudicando el gobierno del estado. Ese es una No, obra del es del del gobierno estado. federal. Ya el mismo gobernador dijo que gracias al gobierno federal que lo está haciendo. Sí, pero yo lo he visto los anuncios y el gobierno del estado se los adjudica. Se lo está Sí, publicitando pero no, para ellos. es el gobierno federal. Porque sí, yo también Y coincido con también ello. en la remodelación del Teatro de la Ciudad, que no es remodelación, es hacer un nuevo teatro, muy bonito, muy bien. También Mara No, se y lo el adjudica. reencarpetamiento de la Colosio. Y el reencarpetamiento de la Colosio, donde van a invertir 600, 800 millones de pesos, también se lo adjudica a ella. Es obra del gobierno federal, porque el presupuesto... Bueno, al final de cuentas el dinero no es ni del gobierno federal, Por eso, es pero lo está dinero de haciendo los propios con- ciudadanos con Sí, los que pero pagan los ya impuestos. lo y sé, todo ya eso. lo sabemos. No, pero estamos hablando del presupuesto. Es presupuesto del gobierno No, y federal. de la política, ¿no? ¿Cómo se te adjudicas obras que no son? Claro. Porque claro. fíjate que yo también tenía entendido, don Jorge, que el caso del Parque de la, yo le llamo de la iniquidad, el Parque de la Equidad era una obra que estaba contemplada dentro de las 200 obras que tenía pensado hacer el gobierno del Estado, no las 200, enumeraron 200, dice, para las que alcancen, creo que alcanzó para 13, un hidalgazo total. ¿Por qué? Porque fue una autorización del Congreso del Estado, mayoría de Morena y Verde, que le dio 820 millones, por eso te No, decía. de no, los hay 800. un video. Te voy a decir por qué. 800, Te voy a decir por qué. Hay un video cuando viene hay este 820 millones y son esas obras contempladas dentro de esa... ¿Quién de sabe esa- qué se vaya a son hacer con caminos, el son diferentes, le llaman ciclovías y son le llamaron parque de la inequidad. Le voy a No, volver pero a además insistir. te pero quiero ese decir una parque cosa. no es un parque tal. ¿No? Es el Es un camellón. camellón. Son vías, ciclovías. ¿Y sabes cuántos ¿Sabe? millones de Sí, lana son tiene? 250 millones Pero de es un pesos. gran parque. Pero son 250 millones de pesos donde, y fíjate, está no es una calle además, Son no muchas. solamente las torres, agarra Hasta la a Chacmol. las torres Cancún, La se Chacmol. va a la Chacmol, y ya hay cenotes que dijeron que iban a limpiar ahí por la Chacmol, fueron, los revisaron y dicen, no, aquí conviene hacer un negocio, ya lo taparon y ya están haciendo negocios. Pero bueno, volviendo al punto de los 820 millones y este parque de la inequidad, ahí esos camellones de esas calles, no crean que son camellones chiquitos, son camellones hasta de 50 metros. Sí, sí, lo Cabe conozco. hasta un campo de fútbol americano. ahí en medio. Vino Meyer, el secretario de Sedatu, con el gobernador a supervisar esa obra. Sí, y pero, él se dijo pero que ¿qué hay pasó lana. ahí? Ellos agarraron y a todos los árboles que había, adiós, árboles, vamos a hacer una ciclovía de unos 6 metros de ancho, 5 metros, está Muy ancha. bien, es una buena obra. Pero agárrate que tampoco tiene banquetas. Como no les cabían las banquetas en el trazo, pues ya en algunas partes hay banquetas, en las otras partes no hay banquetas, y es un relajo. Pero ahí, don Jorge, la obra puede parecer bonita, puede parecer lo que usted quiera. Es que es dinero prestado, no es dinero de ahorros de ningún municipio ni del De Estado. crédito. Es un dinero de un crédito que nos va a endeudar por una década o más a todos los quitararruenses. O sea, es un dinero que está realmente tomado, prestado, pero aparte la obra no cuesta 250 millones. Claro. Son pura, pues no es una ciclovía, lo que yo les decía es Sí, un la que hidalgazo, es un hidalgazo. Sencillamente le metes menos y ya se perdió. ¿Para qué son los otros? Le quedan todavía 600 millones. Todavía, bueno, pues esos 600 millones para caminos y para esto. No, hombre, hay espérate. otra ciclovía en Chetumal. Le van a meter 200 millones al Boulevard Bahía de Chetumal. 200 millones. Y después de los caminos que van a reparar, ya se desaparecieron los 820 millones que les autorizó el Congreso.
Hace falta en Chetumal esa remodelación del Boulevard Bahía. Hace falta una reparación, pero no 200 millones de pesos. O sea, es muchísimo, es gastarte 200 cuando los puedes emplear en otro tipo de obras que son más necesarias. Es que yo creo que hay que señalar que una de las formas del presidente de corresponder a los apoyos que ha recibido en Quintana Roo durante 3 jornadas electorales en donde ha buscado la presidencia, pues ha sido poner atención, mandar los policías ahora que ya se dieron cuenta de que esto francamente está peligroso, el reencarpetamiento de la Colosio, en fin, las obras que ustedes han mencionado, que de alguna manera retribuyen, ¿no?, a quienes han votado y que seguirán votando. Pero no puede ser que permita que otros se estén luciendo con las cosas que él ha hecho, cuando porque López Obrador, yo lo reconozco hoy y antes, es un magnífico publicista, es su mejor agente de relaciones públicas y de publicidad que puede haber, y del manejo de estrategias para poder desviar las atenciones, en fin, es el número 1 en esto. Nunca habíamos tenido un presidente así, ni ha habido tampoco un vocero o un agente que se pudiera manejar con tal habilidad. En cada entidad a donde va, deja una marca, ¿no? Dice, aquí en el caso de Michoacán, por ejemplo, hoy ya nos estamos haciendo cargo del pago de la nómina de los maestros, así que la toma de casetas no se va a dar. No va a poder salir el gobernador Rebollo a decir en ningún momento el gobierno del estado concilió con los maestros y está saliendo todo bien. Aquí no puede venir a decir que las obras que se van a hacer o que ¿cómo lo llamó Mara? Una llegada histórica de 750 elementos de la Guardia Nacional, ella no tiene nada que ver. Porque para la desgracia de los que habitan en Benito Juárez, ella ni siquiera hace gestiones. Porque si todavía dijeras, bueno, pues sí, el presidente, porque ella se fue a formar y estuvo ahí, así como se presentó ahí en el Zócalo enarbolando una pancarta y rodeada de sus cuatas, pues que alguna vez se le hubiese visto que estaba haciendo algo. Nunca, nunca. Entonces, bueno, hasta el gran publicista pretende meterle goles los del Verde, ya nomás eso falta, para ¿no? Cancún, que tampoco se la adjudican al gobierno federal, es el del ombligo verde, Lili. El ombligo verde va a ser un parque fabuloso, ahí sí un gran parque. Se está trabajando muy bien. Por cierto, después de que sale el video de este turista exponiendo ahí los baches de la avenida Colosio, que ahorita está Mara Lezama haciendo una jornada emergente de bacheo en la Colosio. Necesitamos que los turistas vengan más y saquen videos. Sí, entonces va a ser una jornada de bacheo para quedar bien cuando ahí viene ya un reencarpetamiento total. Sí, ¿Te acuerdas que Julián Ricalde, o se acuerdan ustedes que Julián Ricalde le dio por medir el diámetro de los baches que iba? Ajá. Entonces dijo, se han reparado tantos kilómetros de baches. ¿Y cómo sabes? No, pues le medíamos, ¿no? Entonces, esa sí es ociosidad, no cabe duda, ¿eh? Que la ociosidad es la profundidad. ¿Y qué estará peor, que esté largo o que esté hondo? Fíjate que me llamó la atención, Lilia, esta cuestión que dijiste de que Andrés Manuel es un gran publicista. Fíjate que hace rato les comentábamos ahí en la sobremesa que él siempre ha buscado ciertos escándalos. Yo les decía, cuando tomó el control del PRD, buscó un escándalo de toma de pozos y un golpe y sangre en la cabeza, una foto ahí en el proceso de toda la portada, y un escándalo, y ganó la presidencia del PRD. Pero había un gobernador al que se alió después Obrador con Madrazo para tumbarlo, se llama Salvador Neme Castillo, en Tabasco. Y Salvador Neme Castillo lo que hacía era una verdadera locura, si tú quieres, pero bueno, para él era la estrategia de acabar con Obrador. ¿Cómo lo quería acabar? Pues a periodicazos. ¿Qué hacía? Se llevaban maletas de dinero a todos los diarios nacionales, a todos, y pum, a repartir dinero para que sacaran en la portada a Andrés Manuel López Obrador, que era muy malo. Y muy malo. Entonces, en lugar de hacerlo pequeño, lo hace crecer y crecer y crecer y crecer y crecer.
Cuando llega la campaña de Obrador, cuando llega la campaña ya contra Madrazo, Obrador como candidato a la gobernatura, una de las tantas veces que participó al enfrentarse con Madrazo, Madrazo dice, no mencionen a Obrador, por favor, ni para bien ni para mal. Y se desinfló Obrador. Obrador no puede vivir si no lo estás haciendo eje de su propia campaña, si no lo criticas. Si tú no le criticas y no lo pelas y actúas criticando las obras, las cosas que hace mal, lo que no está haciendo, todos los fraudes, los problemas de estas empresas fantasmas de los militares, con todas las obras que se están haciendo entre ellos, todo eso lo hunde, porque él quiere ser el que esté en la cresta de la ola, y si tú no lo pelas, se despedaza. Por eso les dijo el del diario Reforma, te quiero abrazar, le dijo. Sí, le dijo, te quiero abrazar, porque tú me has hecho las preguntas bien y no sé qué, pero él quiere estar en esa ola. ¿Cómo le ha hecho ahora? Es lo mismo. Lo que hacemos, por ejemplo, ves a Loret de Mola. Loret de Mola hace un programa sobre el evento de Andrés Manuel y te pone unos, no sé, en el 5 espejo minutos, lo llamó. 5 minutos de ¿quién crees? De Andrés Manuel. Con frases de ¿quién crees? De Andrés Manuel. Tú, Andrés Manuel, ¿sabes qué, Andrés Manuel? Feliz, 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 es lo que él quiere. O sea, lo que él hace es provocar. Por eso y esa es su estrategia. Ese era mi comentario. Ahí, por eso los critica todos los días. Claro, hasta que le cambies. Pero si tú no lo pelas, así te digo, fue una estrategia que utilizó Madrazo allá en Tabasco, lo hundes. Lo hundes y lo desesperas, porque él dice, bueno, ¿ya qué hago? ¿no? Entonces empieza a hacer cosas locas, empieza a tomar calles, tomar carteras, a buscar meterse de alguna manera. Pero sí, yo creo que de parte de la derecha, de parte de todos los grupos aliados ahí de Claudio X, verdaderamente mala. Sobre todo yo digo de Claudio X, ¿no? Que son los que organizan cierto grupo muy fuerte. Siento que es equivocada. Siento que la estrategia es exactamente la contraria. Porque la que él quiere. Él está jugándote, porque por ahí te está punzando y dices, ay no, es que mira, me atacan. O sea, lo victimizas. La víctima. Lo victimizas y aparte él tiene cosas buenas. ¿Qué es lo que ha hecho él? Por ejemplo, a nivel social, lo que ha hecho es repartir dinero en becas, en la cuestión de los ancianos, en la cuestión de mujeres. Ha repartido dinero, hay muchísimo dinero. Por eso también la cuestión de la fuerza electoral es grande. Yo no digo que toda la gente que haya ido al Zócalo haya ido sola, que hubo muchos acarreados, hubo camiones de lujo que llevaron gente, pero sí hay una fuerza que se refleja en las encuestas, no solamente las encuestas de, digamos, cuchareadas, sino los enemigos de Andrés Manuel, el Mitofsky, por ejemplo, pues no le ponen tan abajo, le ponen 70 y tanto % de aprobación contra 80 y tanto. No, hombre. Sí. No, para nada. No, para nada. 70% se de la aprobación. pasa defendiendo. 70% El de Reforma le aprobación de pone Andrés Manuel. 59. Sí, el Reforma, pon tú las de Reforma. Okay. 59, que es bastante. ¿Sí? Por eso, pero en eso tiene razón, o sea, entre más se hable de él, pues estará presente. Pero ahora el Reforma, por ejemplo, pues también se ve que ya sacó su carta. Recordemos que Samuel García, pues surge del norte, del Reforma, con él tiene todas estas ligas, ¿no? Y sacan a Luis Donaldo en un tercer lugar. En un tercer lugar. No, aguas, aguas, porque yo creo que él puede ser la figura que agarre la oposición a Morena, porque pasó lo mismo. El PRI lo puede reclamar. El PRI, pero pues el PRI va en oposición, En alianza, la alianza misma puede... Yo digo, porque el caso de Luis Donaldo puede ser el caso de Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas fue popular en el 88 y tuvo el éxito que tuvo por el apellido del papá, por la figura del papá, y esto puede ser lo mismo con Luis Donaldo. Pero también puede representar... No va a ser, pero va. Está muy verde, ¿verdad? No, pero súper verde. Y el papá es nada, hombre. No se va a comparar con Cárdenas. No, o sea, pero hay una memoria. Sí, pero para ti, para mí, yo igual no creo que Luis Donaldo haya sido... Pero lo que se ha manejado de Luis Donaldo en el ámbito popular y todo, eso le ayuda. Una. Y dos, tú mismo me comentaste hace un par de días que nos estábamos tomando un café, que si de algo ya podíamos estar hartos, y creías tú que mucha gente también, es de tanto vejete. Los mismos vejetes, los mismos corruptos, las mismas caras.
Ya era increíble que en un país con tantos millones no se hubiese presentado una nueva generación. Esto me lo dijiste. Sí. Ah, bueno, pues este Colosio representa una nueva generación. Pues a ver. ¿Y Dante? No, yo no lo... Dante es muy colmilludo en eso. Es perverso Es muy también. perverso. Y lo va a agarrar. No, él va solo, él es llanero solitario, Dante. No, él no se suma, va por México. No, ni nada pero de eso. No, pero si se le Colosio- acercan para garantizar, No, a él no claro se va a que sumar, sí. se le van a sumar. Por eso, él no se suma, él espera que se le sumen a él. Mira, claro. como alianza. Dante Delgado, Renauro, que es el jefe de Movimiento Ciudadano, se siente más fuerte y más poderoso en este momento que el PAN y que el PRD. Claro. Y lo Tiene, es. tiene las dos gubernaturas Claro. Y lo más, es. tiene a Jalisco y tiene a Y sin Nuevo sumarse. León. Sin sumarse. Y sin sumarse. Es más fuerte que el PAN y el PRD. Así claro. es. Por eso él no se va a sumar a ellos. Y es un adversario muy identificado también de Andrés Manuel. Entre Y conoce comillas. muy bien a Andrés Manuel. Él sí conoce muy bien a Andrés Manuel. Es muy político, muy político. Yo Tiene creo que experiencia entre política. comillas. Que no deja de ser también uno de tantos comerciantes de la política. Claro, Bueno. claro. No, Ha- si eso ha no quiere decir que vendido sea santo. franquicias. Ella No, quiere no, buscar hombres puros, donde pues, ya no. Pues yo ya quisiera un puro hombre. Bueno, ¿Nos vamos? sí. Vámonos, Sí, hablando de vámonos. eso. Un último comentario breve, por favor, Rafael. Pues una situación bastante interesante, toda la cuestión de los diferentes puntos de vista de lo que es el actual gobierno, muy nutritiva, que ayuda mucho a esclarecer varios aspectos, como que nos dan los claroscuros de este gobierno y que habla también de la objetividad de tu programa, Lilia, y pues muchas gracias nuevamente, gracias a todos, y pues aquí estamos No, al pendientes. contrario. Vamos a ver que se repita, ¿no? Ya necesitamos más discusiones de estas, Hugo. Así es. Tu último comentario. Mira, es en relación, mi último comentario, a lo que viene para Quintana Roo, ¿no? Y sobre todo para la gente que nos escuche allá afuera, para que entienda una cosa. El proyecto del Verde Ecologista en Quintana Roo sería un proyecto para enterrar a la 4T, ya sea por ellos mismos, o sea, que ellos pudieran ganar la gubernatura, o porque la designación de una candidata ligada a ellos para mí es la más vulnerable en términos de la aprobación de la población. El talón de Aquiles de ese proyecto está en el propio Benito Juárez, ¿no? Ya lo vimos en la elección pasada, perdieron más de 100,000 votos de una elección a otra. Y toda esta corruptela y cómo han tratado al cancunense, pues lo sabe el cancunense. Y es aquí donde está el mayor número de electores. Así es que, por un lado, el entierro está, si ellos se lo dan y ganan, pues prácticamente el proyecto estaría enterrado. O sea, porque gobernaría otro proyecto, gobernaría otro, de lo que ellos presumen, no la realidad. Y lo otro es que pierdan, o sea, que haya una candidata o un candidato que se salga o que se fortalezca con una designación como esta, de dejar al Verde Ecologista en el gobierno del Estado. Esos son los dos riesgos. El mayor y el más cierto, pues es que en la propia designación estaría el entierro del proyecto de la 4T en Quintana Roo. Claro. Así es. Pues digo, lo que tengo que decir es que hay bastante preocupación y rasgadura de vestiduras. Yo me siento muy contento de vivir este momento, de debate, de discusión. Pues de vivirlo después de la pandemia. Sí, pero de vivirlo De con estar. intensidad, pero no de es vivirlo, no de sobrevivir, de vivir este momento político donde hay debate. Me siento muy a gusto, como pez en el agua. Sí, gracias Lili. Ah, qué bien, mira, Sí, cómo no. que se siente como pez en el agua. Sí. Los peces en ¿No el será río como un peje? beben y vuelven a beber. Peje en el agua. Como peje. Peje en el agua. Pues ojalá que esto que hemos hablado en torno a la posibilidad de que un partido con las características del Verde pudiera hacerse de este estado, que se entierre. ¿eh? Que nos digan, oigan, habladores, hocicones, Así es. esto no podía ser cierto. Y que no lo sea. Porque en efecto, solamente con que surja mano de Dios, una candidata, ahora sí que como le decían de Morena, ¿no?
cualquiera, aunque sea una vaca, Así ¿verdad? es. Va a ganar cuando su argumento sea no permitamos que el verde se quede con Quintana Roo. Así Y es. con eso va a tener, para que la gente diga, no, el verde no, Así es. no, el verde no. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención, González. Gracias, Lidia, gracias, Hugo, gracias. Gracias, gracias. Sí. Bendiciones. Ahí te van a poder hacer lo que está Lidia ya. Hasta el próximo miércoles.